Aunque la prensa, cambiamos de tema, autodenominada progresista, ha enterrado la polémica generada por las últimas declaraciones de Irene Montero en la Comisión de Igualdad, sus consecuencias están aún por definir, por cuanto estas palabras han sido denunciadas ante la justicia. Tenemos al otro lado a don Edmundo Val, portavoz de Ciudadanos. Señor Val, saludos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Vamos, si me permite, vamos a recordar, queremos hacer las cosas bien, entonces vamos a recordar la textualidad de lo que la ministra de Igualdad dijo en esa comisión precisamente. Para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. No pasa nada, reconózcanlo abiertamente, si es que no les gustan los derechos. A ustedes les gustan otros modelos de sociedades que no se basan en los derechos, se basan en el autoritarismo. Pues súper bien, nos lo explican a todas y todos y a ver si les votan. Posteriormente, cuando el escándalo había saltado a las redes y a algunos medios, en lugar de rectificar, justificarse o explicarse, Irene Montero prefirió echar la culpa una vez más a los fantasmas de la ultraderecha que siempre la persiguen. Me da vergüenza la campaña de la extrema derecha, me da auténtica vergüenza e insisto, contra mí las terminales mediáticas como usted de la extrema derecha y la extrema derecha que hagan lo que quieran, pero este país se merece un debate y un acuerdo sensato para garantizar el derecho de los niños y de las niñas a una educación sexual que les permita tener vidas libres de violencias y que les permita en un futuro vivir libremente su sexualidad y sus relaciones afectivas. Fue entonces cuando descubrimos que Ciudadanos es de ultraderecha. Señor Val, saludos de nuevo, muy buenas tardes. Así que ustedes, por el mero hecho de no coincidir con la interpretación literal de las palabras de Irene Montero, resulta que les han metido en el club de la ultraderecha. Bueno, siempre pasa lo mismo, ¿no? Con Unidas Podemos, y no solamente, lamentablemente, no solo con Unidas Podemos, sino también con el propio Partido Socialista, que se está podemizando y se ve claramente en la última mitad de esta legislatura, cómo está tirando a la izquierda y entra también precisamente en este tipo de trampas de todo aquel que opina diferente que yo es que es un enemigo de España, todo aquel que no acepta lo que yo le digo o me vota en contra de una determinada iniciativa legislativa o de una opinión es que no tiene sentido de Estado, es que no hace política útil, es que no está a la altura de las circunstancias. Bueno, unos discursos, la verdad, bastante infantiles, hay que decirlo, muy pueriles. Yo creo que completamente injustificados, bueno, quiero decirle a la señora Montero que efectivamente al final nos sometemos todos al escrutinio de las urnas y ella también, con lo cual no creo yo que desde luego actitudes soberbias, absolutamente prepotentes, esa clásica superioridad moral de la izquierda que se creen siempre con derecho a darnos lecciones a los demás porque deben estar imbuidos siempre de una especie como de razón divina que hace que se permitan decirnos a los demás lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que hacer incluso nuestra labor de oposición, pues ahí siguen, ¿no? Mire, esto es muy fácil de entender, esto que ha sucedido es muy sencillo de entender. Ella comete una torpeza, como poco es una torpeza en sus declaraciones. Bien, cuando uno comete una torpeza en sus declaraciones, cuando uno no se ha explicado bien, no todos estamos todos los días en nuestro mejor día, pues sale en la pantalla de televisión y dice, mire, si he creado malestar en un determinado colectivo, en unos determinados destinatarios de mi mensaje, si no me he explicado bien o explicándome bien, incluso explicándome bien, he creado ese malestar, esa preocupación, ese desasosiego en un determinado colectivo, en este caso en el colectivo de padres que tienen hijos pequeños, pues salgo y digo, mire, que no era esto lo que quería decir, que era esto otro lo que quería decir. Pero no. El partido político que se ha negado a investigar los abusos sexuales a menores en Baleares. El partido político que ha amparado a Oltra, que ha encubierto
los presuntos abusos sexuales de su exmarido. El partido político que ha aleccionado el indulto respecto a una persona que secuestró a sus hijos y le impidió a su padre poder ver a sus hijos. Es decir, el partido político que no cumple con esos estándares de protección de los menores que más o menos tenemos todos en el mundo civilizado interiorizados y que compartimos, ese partido político, respecto a una ministra que ejerce competencias públicas relevantes respecto a los menores, sigue, dale que dale, simplemente instalada en el caballo de la soberbia, sin bajarse de ese caballo y sin salir simplemente y decirle a los padres, no, hombre, no, que no quise decir eso, lo habéis entendido mal, lo que quiera decir, pero simplemente para evitar que las personas que se encuentran afectadas por las decisiones de una persona que tiene responsabilidad pública en un ámbito tan importante como es este, tan preocupante para los padres, yo ya no tengo hijos pequeños, pero los he tenido y lógicamente estaría preocupado si los tuviera, pues ni siquiera es capaz de salir en los medios de comunicación y decir esto. Hay unos periodistas muy malos, que son muy fachas, que son los que están alentando esto. Mira, a mí ningún periodista malvado me mandó el corte de vídeo de esta señora. A mí me lo mandó un amigo cuya ideología puede ser una a la otra o ninguna, que dijo, pero esto es posible que lo diga una ministra de España. Claro, no es ideología, es simplemente dirigirse a las personas que se pueden encontrar afectadas por esas declaraciones y que puedan dormir tranquilos sin preocupaciones, porque no piensen que estamos en manos de una persona que está ejerciendo una competencia pública que pueda poner en peligro la libertad de sus hijos, la protección. Señor Val, ¿Ciudadanos va a presentar algún tipo de denuncia por la vía legal o algún tipo de iniciativa por la vía parlamentaria? Nosotros, desde el punto de vista parlamentario, yo mismo el jueves, en el micrófono del Congreso de los Diputados, lo que he hecho ha sido pedir la dimisión de la ministra de Igualdad. ¿Y por qué? Pues mire, porque si un responsable público no es capaz de salir ante los medios de comunicación a rendir cuentas delante de la ciudadanía, a quien se debe, solamente para decir lo que yo acabo de decir, mire, me he equivocado, mire, se me ha entendido mal, no era eso que la gente está diciendo lo que yo quería decir, no, por supuesto me estaba refiriendo a que cuando fueran mayores, lo que quiera decir, yo no le voy a construir, como es evidente, el discurso a la ministra de Igualdad, ¿eh? Si no es capaz de decir eso, que se vaya a su casa. No puede ser que un ministro, cualquier ministro, que un presidente del gobierno, alguien que ejerce una responsabilidad pública, alguien cuyas decisiones afectan a nuestra vida diaria de 47 millones de españoles, no sea capaz de salir en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación, diciendo esto tan sencillo. Yo he salido en alguna ocasión cuando no he estado muy acertado en mis declaraciones diciendo, quizás se me ha entendido mal, quizás me he expresado yo mal. Lo que quería decir es esto. Y punto y final. Y se ha acabado la polémica. No, sin embargo, como el señor Echenique, que se me debió ir la olla, sinceramente lo digo, el otro día, me llamó pedófilo en las redes sociales. Correcto. Un señor que está condenado, no acusado, no, condenado como calumniador, como difamador, porque llamó a una persona que ya había fallecido violador, condenado a pagarle una indemnización importante. Parece que el señor Echenique no aprende ni con palos, ni con los palos que le da la justicia. Señor Val, luego, una última cuestión. ¿En algún momento usted ha pensado que Irene Montero no se equivocó? Pues mire, quiero escucharla a ella decirlo, pero lo que le digo de verdad, yo cuando lo escuché, cuando me lo mandaron por WhatsApp, fue la forma en la que yo lo recibí en mi teléfono móvil, me quedé atónito, me quedé estupefacto, dije, pero esto es posible. Y claro, comprendí perfectamente la lógica y legítima preocupación de la persona que me lo había mandado. Entendí perfectamente en el contexto en el que yo lo estaba viendo que hubiera personas que estuvieran preocupadas, porque luego, al final, lo importante es precisamente este contexto a que nos tiene acostumbrado Unidas Podemos, con sus chaladuras, con sus propuestas hiperradicales en materia de feminismo, en materia de familia, con sus modelos únicos en materia de familia, en materia de orientación sexual, etcétera, 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 y comprendí perfectamente que cualquiera que estuviera escuchando y viendo la intervención que tuvo Irene Montero pudiera
precisamente pensar eso. Como soy responsable político, como entiendo que esa preocupación era legítima, quise dar voz yo en los medios de comunicación a esa preocupación y desde luego pedí y sigo insistiendo, aquí lo digo, si no sale a los medios a aclararlo y a quitarle esa preocupación a los padres que tienen niños pequeños, que se vaya a su casa, que dimita. No podemos entender un responsable político con ese grado de soberbia, con esa superioridad moral sobre la ciudadanía, que no es capaz de presentarse delante de la gente a la cual tiene que gobernar y decir, miren, lo que quise decir fue esto. Señor Val, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. A vosotros, muchísimas gracias.